Y ahora vamos a dar comienzo a la tercera presentación de esta mesa, a la que hemos denominado Proyecto de Ley Entornos Saludables en Ámbitos Educativos, Provincia de Chubut, y a su referente, licenciada Karen Bender. Ella es licenciada en Nutrición, magíster en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, con una década de experiencia en gestión, referente provincial de diversos programas nacionales vinculados a prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y promoción de la salud. Amplia experiencia en coordinación de trabajos de equipos interdisciplinarios y trabajó hasta la fecha en el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut. Es jefa del Departamento Provincial de Nutrición desde el 2012. Karen, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Y he sido convocada a este congreso para contar una experiencia, la de nuestra provincia, en un recorrido que tiene que ver con un proyecto de ley. Pero yo, más allá de hablar del proyecto en sí, quizás voy a hablarles más de un proceso que estamos llevando, que va también vinculado a la ley que estamos tratando en el Congreso. Bueno, un poco contarles cómo surge el proyecto de ley de entornos escolares saludables, que vale contar que, como acá la compañera me presentó, yo trabajo en salud, no en educación. Entonces es un proyecto de ley que ideado desde salud y con un trabajo intersectorial que ahora les voy a contar, para implementar en las escuelas. Y que lamentablemente todavía no tuvo final feliz, así que es proyecto todavía. Si Dios quiere, esperamos que en algún momento sea ley. Bueno, y este proyecto surge de un trabajo intersectorial, como les contaba, un espacio en el que en la provincia le denominamos Mesa Intersectorial para la Prevención de Obesidad Infantil, que viene funcionando desde el 2019, ¿sí? Hasta el momento. La verdad que estoy muy orgullosa de decir que hemos logrado sostener este espacio todo este tiempo. Y este espacio intersectorial surgió traccionado por programas nacionales, ¿sí? Los dos motores principales han sido en su momento, en aquel momento, 2019, el Plan ASI, que bueno, tuvo corta duración, pero fue un impulso muy grande para la creación de esta mesa, y el programa Proteger, Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que es un programa nacional que además tenía mucho peso en la provincia porque tenía financiamiento. Enfocándonos más en el programa Proteger, que ese sí tuvo continuidad, sí, durante 5 años tuvimos este programa en las provincias, planteaba justamente un indicador, que era el IBT8, Indicador Verificable de Transferencia, específicamente que abordaba la cuestión de entornos, ¿sí? La regulación de entornos en el espacio específicamente escolar, porque estaba más orientado a las infancias y adolescencias, ¿sí? Entonces, las líneas de acción de este programa, y para este IBT específicamente, planteaban la creación de una mesa y el funcionamiento de una mesa, que como les contaba hasta la fecha, quedó instalada ya esa capacidad, más allá que surgió desde un programa que tuvo principio y tuvo fin, y acciones de promoción y difusión sobre el tema de alimentación saludable y de hábitos saludables en general, y acciones legislativas. Por eso desde esta mesa intersectorial nos hemos enfocado muchísimo en trabajar en normativas, legislaciones, además de contarles que también nos atravesó la pandemia, o sea que todo este trabajo fue durante pandemia. Nosotros empezamos en 2019 con muchas ganas de hacer un montón de cosas en entornos escolares y nos encontramos en 2020 donde no se podía ir ni a la escuela ni a ningún lado. Entonces fue un gran desafío y muy complejo desde ese punto, desde ese contexto. ¿Quiénes conforman la mesa? Bueno, muchísimos organismos gubernamentales, otros no gubernamentales. También vale decir que el trabajo intersectorial no es sencillo, sí hay que sostenerlo, y bueno, hay actores que de repente están de acuerdo al tema que se aborda, que van, que vienen, que de repente tienen más presencia, de repente menos, y así tratamos de ir siempre sumando también a quienes necesitemos o empecemos o conozcamos, por ejemplo, a través de este congreso o a través de reuniones que hemos hecho con los referentes nacionales, también uno va conociendo nuevos actores
que quizás no pensó antes que era necesario sumar y los vamos sumando, digamos, esto es dinámico. Obviamente participa salud y educación como actores que indefectiblemente tienen que estar para este proyecto de ley. Bueno, el rol de la provincia y más específicamente a través del Ministerio de Salud, primero tuvo que ver con la realización de un mapeo legislativo, de ver dónde estábamos parados y qué es lo que teníamos en la provincia, qué normativas habían, qué normativas regulaban ya algunos aspectos de los entornos escolares. Bueno, eso hicimos y nos encontramos algunas normativas, no es que no teníamos nada. Por ejemplo, teníamos una ley de kiosco saludable, pero era vieja, ya totalmente obsoleta a lo que tenemos hoy como estándares, digamos. Y obviamente miramos modelos de otras provincias, ¿sí? Las provincias nos vamos copiando de las otras. Entonces, miramos modelos de otras provincias, tuvimos muchísimo asesoramiento también de la Nación, ¿sí? Tanto del programa de alimentación saludable, del área de regulación. También hemos tenido, más allá de mirar los modelos de las otras provincias, asesoramiento directo de las otras provincias, aquellas que iban más avanzadas, también nos estuvieron ayudando. Se sociabilizó todo lo que se iba avanzando en cuanto al proyecto de ley con todos los actores de la mesa, por eso también es una construcción bastante larga, porque diferente hubiese sido si toda la letra de ese proyecto hubiese sido decidida desde un solo lugar. En cambio, se sociabilizó permanentemente y se fue ajustando y reajustando y modificando una y otra vez con consenso de todo ese espacio intersectorial. Y obviamente principalmente con educación, que es quien lo tendría que llevar adelante el día que esto se convierta en ley. Y bueno, se presentó el proyecto del Ministerio de Salud. Sí, fue una decisión también de la gestión de este momento, de presentarlo desde el Ejecutivo y no quizás ir con el proyecto a un bloque partidario, por ejemplo, ¿no? Entonces, el recorrido que tiene esta presentación es muy largo porque tiene muchos pasos burocráticos y administrativos en el medio, ¿sí? Para que se den una idea, a la fecha llevamos más de 100 movimientos de expediente, porque esto tiene un número de expediente, y todavía no ha llegado a la legislatura, que es el camino final, el lugar donde tiene que llegar para ser tratado. Obviamente muchas validaciones con educación, idas y vueltas, donde nosotros planteábamos un estándar o hay que hacer esto de alguna manera, y educación decía, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y los recursos, y bueno, un montón de cosas que se plantean a la hora de plantear un proyecto de ley. Entonces, un poco en cronología, como les contaba, la actividad de la mesa surge en 2019 y inmediatamente nos ponemos a trabajar en el proyecto de entornos escolares saludables. Y en el mientras tanto se estaba gestando lo de la ley 27.642. Sí, nosotros estábamos al tanto de esto y estuvimos trabajando también desde este espacio para promoverla, así como se ha hecho desde distintas provincias, desde las organizaciones sociales y desde los colegios, de todos lados, todos trabajamos para que esto suceda. Nosotros hicimos lo propio, presentando en diferentes lugares y de diferentes maneras la importancia de que ese proyecto en 2020 se convierta en ley, y acá me refiero entonces a la Ley de Alimentación Saludable. Y sucedió que, bueno, la ley se sancionó, tuvimos después la reglamentación, y con este trabajo y toda esta sensibilización que veníamos haciendo sobre el tema en la provincia, bueno, nuestra provincia adhirió a la ley rápidamente, sí, creo que fue una de las primeras, en el 2022. Tenemos una adhesión lisa y llana, ¿sí? No tenemos mayor letra ahí en esa adhesión, pero tenemos la adhesión que creemos que es un apoyo muy importante y, bueno, como vimos hoy, necesario que suceda. Y ahora estamos trabajando en la implementación de esa ley y en la reglamentación de aquellas competencias que son provinciales o que deben adaptarse a la realidad jurisdiccional. Así que, bueno, estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? Lo que yo les venía contando nos hizo replantear algunas cuestiones del proyecto de ley de entornos escolares, porque nosotros habíamos redactado el proyecto antes de que sucediera la Ley de Alimentación Saludable. Entonces, ya teníamos un montón de movimientos, burocracia en el medio y veíamos que esto no avanzaba, iba, venía y no llegaba a donde queríamos que llegue, pero sentimos que con todas esas herramientas que nos trajo la Ley de Alimentación Saludable, necesitábamos reformular algunos artículos. Entonces, bueno, la decisión de la mesa fue, no importa, volvemos un poquito para atrás,
pero reformulemos lo que hay que reformular. Y entonces tomamos algunos artículos de... Uy, ¿qué hice? De nuestro proyecto y lo reformulamos. Bueno, nuestro proyecto tiene todos estos capítulos, sí, es una ley muy explícita y muy explicativa, digamos, prácticamente si se implementara necesitaría pocas cuestiones a reglamentar, y aquellos capítulos que necesitaban adecuarse y ser coherentes con la ley de alimentación se reformularon, ¿sí? Por ejemplo, el de servicios de alimentación escolar, el capítulo de kioscos, el de educación alimentaria, ¿sí? Entonces, bueno, tuvimos un nuevo estándar que fue la ley 27.642. Ya teníamos nuestras GAPA, nuestra guía de entornos escolares y sumamos otro, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez entró en carrera nuestro proyecto con esta nueva letra, también revisada y recontrarrevisada una y otra vez, consensuada y demás, a la legislatura. Así que esperemos que, como les digo, suceda. Y lo interesante de todo esto, más allá del proyecto de ley, si yo no les quise traer la letra del proyecto porque, bueno, es larguísima, pero obviamente está a disposición si alguno o alguna quiere conocerlo, se los puedo facilitar sin ningún problema. Lo interesante fue que todo este trabajo, más allá del proyecto, de todo el espacio intersectorial que viene trabajando, es que fueron sucediendo cosas antes que las leyes, digamos. Por ejemplo, el hecho de escribir el proyecto nos llevó a hacer revisión de normativas, por ejemplo, en materia de actividad física, ¿sí? Nosotros hoy estamos por una ley de alimentación, pero bueno, la promoción de actividad física también es un aspecto muy importante de los entornos escolares saludables. Tuvimos que revisar normativas, presentamos algunas cuestiones de salud a educación referidas al el apto físico, digamos, a que no opere como barrera para la realización de actividad física. Y empezamos a trabajar en algo para mí muy importante, que es una planilla unificada del control integral de salud, o sea, y promover el control integral de salud, que también está en un capítulo del proyecto de ley. No había como una normativa en la provincia de cómo debía hacerse ese control integral. Sí, algunas escuelas pedían un certificado médico, otros llenaban una planilla, otros, bueno, era como muy diverso. Y antes que la ley suceda, ya trabajamos en esto, ya tenemos nuestra planilla unificada y se plantea por normativa provincial que esa planilla debe ser utilizada tanto en niños que se atiendan en el sistema público como en el sistema privado. Obviamente en proceso de implementación con todo lo que eso conlleva, porque los cambios siempre cuestan, pero estamos en ese proceso y bastante exitosamente, diría. Y bueno, obviamente también surgieron otras cosas como elaboración de documentos, recomendaciones. Este trabajo va traccionando cosas en paralelo, digamos, más allá del proyecto de ley y la ley en sí. Y creo que eso es lo rico y positivo. Más allá de que quizás, a lo mejor este proyecto, no lo sé si llegará a ser ley, pero si no lo fuera, digo, todo esto quedó en el camino y fue parte del proceso. Pero fue importante, es importante. Bueno, esto está como lento. Bueno, hubieron campañas de comunicación, también referidas al tema, capacitación a equipos. Bueno, siempre nuestros estándares para capacitar en alimentación saludable son las GAPA, las guías alimentarias para la población argentina, porque desde el Ministerio de Salud obviamente nos alineamos con el Ministerio Nacional. Empezó a haber un acercamiento con desarrollo social para empezar a ver cómo están los programas alimentarios, de los programas de asistencia, ¿sí? Allá los programas de asistencia dependen de desarrollo social, y salud hasta no tenía tanta participación en esto, y bueno, hicimos un convenio con ellos para empezar a tener algo de injerencia y estamos en ese proceso. Se agregó también un ítem en lo que refiere a vigilancia nutricional a través de nuestros trabajadores comunitarios de salud en terreno, así les llamamos allá a los agentes sanitarios, y esto para nosotros es muy importante porque ellos generan muchos indicadores que desde salud miramos. Y los indicadores son de familias específicamente vulnerables. Ellos hacen la llegada y las rondas sanitarias con las familias que tienen más carencias y si son más vulnerables y que sobre todo se atienden en el sistema público de salud. Así que bueno, eso es en resumen un poco la historia. Como para contarles algo más allá del proyecto de entornos escolares saludables, mientras tanto, y el trabajo de este espacio intersectorial, bueno, tuvimos una ley de lactancia provincial,
se generó otra ley que es la prohibición de alimentos altos en azúcares y sodio en líneas de caja de supermercados y establecimientos comerciales. Bueno, esta ley logramos sancionar, y yo digo logramos porque, bueno, soy parte, pero la sancionó la legislatura en el año 2020, así que eso fue en plena pandemia. Y después vimos que era re difícil la implementación. Y la ley 27.642 nos vino a traer una herramienta que nos solucionó todos los problemas que teníamos con esa ley. Por lo tanto, esa ley también la reformulamos y la modificamos en coherencia con la ley 27.642. Así que ahora cambió, se derogó la anterior y tenemos una nueva que es la ley 741. Así que bueno, un poco el mensaje es que más allá del proyecto, que como les digo todavía no es ley, entonces bueno, uno quisiera que eso suceda, puede que sí, puede que no, se trabaja para ello, los procesos que se desencadenan son muy importantes y a su vez la ley 27.642, que seguramente tendrá cosas para ajustar, seguramente hay cosas que podemos mejorar, ha sido una herramienta de suma importancia para nosotros para mejorar otras legislaciones que ya teníamos o en las cuales trabajamos y bueno, eso, de que realmente la estamos militando a la ley. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Karen, por tan interesante presentación. Sin lugar a dudas, las experiencias de otras provincias de nuestro país permiten enriquecer nuestros abordajes y, por sobre todo, para la sociedad civil que estamos acá, enriquecer nuestras estrategias de incidencia haciéndolas más precisas. Bueno, y ahora vamos a dar curso a otro gran panel de esta mesa, al que hemos denominado Herramientas prácticas para un entorno escolar saludable, y que está integrado por 3 representantes de la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad en Niñas, Niñas y Adolescentes. Y ellas son María Laura Fons, que no la vamos a presentar porque ya la presentamos, nos estuvo acompañando en la primera mesa con la presentación del mapa normativo. Ainelén Radosevich, ella es licenciada en nutrición, máster en ciencias en epidemiología, máster en salud pública. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Salud en la Municipalidad de Reconquista Santa Fe. Es miembro de la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad de Niños, Niñas y Adolescentes por el Colegio de Nutricionistas de Santa Fe, primera circunscripción, y es docente de grado en Epidemiología y de posgrado en Maestría en Salud Pública. Y Clara Zárate, ella es licenciada en Nutrición, docente en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Caliza, Escuela de Nutrición UBA, investigadora sobre etiquetado frontal en la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y referente de la región Cava, Buenos Aires, en la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes. Las invitamos a subir al escenario. Bueno, buenas tardes a todas, todos que nos acompañan. Muchas gracias por darle este espacio a la coalición para presentar el último documento que hemos realizado. La Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes es una red que reúne a más de 40 organizaciones con presencia en todas las provincias del país y que nuclea a profesionales de distintas áreas que trabajan en torno a la nutrición, al derecho a la salud y a la alimentación saludable. Bueno, lo que motivó originalmente esta coalición se origina en el 2017 por iniciativa de FIC y UNICEF, y lo que motivó a las organizaciones a reunirse y a trabajar conjuntamente y de manera interdisciplinaria fue la necesidad de construir políticas más integrales y justamente en clave de lo que se viene conversando acá, de nutrirse las distintas provincias de las experiencias de las demás y generar un camino común en pos de la defensa del derecho a la alimentación saludable. Pequeño detalle. Bueno. Bueno, la misión de esta coalición es
promover políticas públicas que garanticen los entornos escolares saludables y de esa manera contribuir a la prevención de la malnutrición por exceso y a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación y mejorar la calidad de vida de las infancias. En este marco es que la coalición se constituyó como un actor clave también, como el resto de las organizaciones que vienen compartiendo sus experiencias, en lo que fue el proceso de sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y desde su reglamentación en lo que es su implementación. Dentro de nuestras formas y estrategias de trabajo se destaca sobre todo la incidencia en políticas públicas, la construcción colectiva de conocimiento, el desarrollo de herramientas y de investigaciones que aporten evidencia valiosa, sin conflicto de interés y que abone a estas políticas. Entre los documentos que hemos desarrollado se destacan uno de entornos escolares saludables y otro de interferencia de la industria, que los pueden encontrar en nuestra página web. Y dentro de los principios que nos estructuran, se destacan la independencia, el trabajo interdisciplinario, la democracia en la toma de decisiones, la horizontalidad y el compartir experiencias entre las distintas regiones. A nivel estructural, la coalición se organiza en 6 regiones: la región Centro, Buenos Aires y Cava, Cuyo, Noreste, Noroeste y Patagonia, y su funcionamiento. La dirección está a cargo de un comité ejecutivo que está conformado por una persona referente de cada una de las regiones, junto con un secretariado que se renueva cada 2 años. Actualmente está a cargo de Fundeps. Bueno, yo les voy a compartir un poquito nomás sobre el contexto de creación de este documento que van a presentar mis compañeras. Ay, gracias. Que tiene que ver muy en línea con lo que se viene conversando en el panel anterior, con que identificamos que, si bien la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable dio un paso fundamental en cuanto a restringir el ingreso de productos con sellos de advertencia, pero no es suficiente, entendemos, en cuanto a orientar qué es lo que sí se puede dar en las escuelas, a orientar la provisión y la oferta de alimentos más saludables en los entornos. Nosotros entendemos hoy la ley está incluso en proceso de implementación, como arroja los resultados de la investigación que presentó CESNI, todavía se encuentran productos ultraprocesados, no se está implementando la ley tal cual indica el artículo 12, pero aún así entendemos que esta es una oportunidad, esta transición que se está viviendo, el hecho de que en las escuelas se plantee la pregunta sobre qué es lo que se están consumiendo, qué es lo que se está ofreciendo a niños, niñas, adolescentes, es una oportunidad para que ese reemplazo, esa reformulación de los menús, no cambien por productos que simplemente no tengan sellos de advertencia, sino que haya un salto de calidad y se apueste a brindar alimentos frescos, frutas, verduras, que es lo que arrojan las encuestas de nutrición, que está siendo deficiente. Entonces, en ese marco es que desarrollamos este documento para orientar y ampliar el universo de opciones más saludables y brindar a las escuelas, a la comunidad educativa que tiene esta gran tarea de repensar lo que ofrecen, ampliar lineamientos y horizontes posibles. Bueno, hola, ¿cómo están? En este material pueden encontrar una parte de un análisis epidemiológica y de conceptos como bien concretos que los debatimos y los construimos entre todas las organizaciones y decidimos que eran importantes dejar una síntesis y una introducción con conceptos como la escuela como un entorno saludable, ¿no? Plantea FAO que un entorno escolar
es todo el espacio, circunstancias, infraestructuras dentro de las instalaciones educativas y todos sus alrededores, que es lo que planteaban en el panel anterior, donde se encuentran, se obtienen, se compran y se consumen alimentos, ¿bien? Donde están disponibles para los niños, niñas y adolescentes. FAO plantea que para que un entorno escolar sea saludable hay 4 criterios mínimos que interactúan entre sí. El primero es que los alimentos que se brindan en los programas de alimentación escolar tienen que ser saludables, es decir, bajos en nutrientes críticos, porque sabemos que también hay muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad, entonces este es un espacio donde tenemos que asegurar el requerimiento nutricional adecuado. Las cantinas, kioscos y comedores escolares deben promover el consumo de alimentos saludables y de agua, me gustaría decir agua potable y agua segura también. Hacemos un análisis de la encuesta mundial de salud escolar, donde dice que el 5,6% de las escuelas solamente provee bebederos o bidones con agua para consumir disponibles para los niños, niñas y adolescentes. En tercer lugar, la comunidad educativa tiene que contar con formación sobre alimentación saludable, sobre EAN, ¿no? Los docentes, los niños, los padres, los directivos. Bien, voy más rápido. También se tiene que brindar desde la currícula escolar y desde la infraestructura la actividad física. Bien, otros conceptos importantes es que a partir de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable plantea el regular la prohibición de venta de todos productos que tengan exceso de nutrientes críticos, es decir, que tengan estos octógonos negros que ya bien nombramos, y las leyendas precautorias que dicen si tienen edulcorante o cafeína se prohíben en los niños, niñas y adolescentes. Y también la prohibición de las publicidades, promoción y patrocinio, que le decimos PPP. La publicidad, por ejemplo, son las heladeras ploteadas con algún nombre de bebidas azucaradas. Esto no puede estar presente, o folletería o cartelería. La promoción, es decir, no se puede regalar productos que tengan algún tipo de sello, ni regalar, ni promocionar, ni dar dentro de los entornos escolares. Y el patrocinio, que no puede patrocinar algún producto que tenga sello, eventos como, por ejemplo, un evento de actividad física escolar. Bien, dicho esto, consideramos que otro eje fundamental es la alimentación saludable, entendiendo que la alimentación saludable no es solamente que no haya consumo de alimentos ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos que tengan un sello, sino además es un poco más amplio, tienen que estar aseguradas los nutrientes, la recomendación nutricional, energética y nutricional de proteínas, macro y micronutrientes, y además entender que es un sistema productivo, fomentar las cadenas cortas de comercialización. ¿Bien? Esto es como la parte teórica que van a encontrar para llegar a la parte práctica que ahora vamos a explicar. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias María Laura y Clara por ponernos en contexto de cuáles fueron los motores, los motivos y cuál es el marco teórico que sustenta a la creación de este documento. Que es el mismo también de esta ley modelo que tenemos. Y como decíamos, la eliminación o la restricción, regulación del ingreso de los productos con algún sello de advertencia dentro de lo que son las escuelas no es suficiente para garantizar una alimentación saludable. Entonces, en este documento lo que intentamos hacer es llevar a la práctica estos conceptos que por ahí son un poco más teóricos y ponerlos a disposición de la comunidad educativa en su conjunto, entendiendo que ahí tenemos tomadores de decisiones, autoridades, docentes, personas que trabajan en las cantinas. Entonces, la idea es que este material sea un material de consulta constante, fácil de acceso, e intentamos englobar todas las características de las escuelas que tiene nuestro país, que es muy amplia, pero claramente quedamos también sujetos a que sabemos que hay ciertas particularidades en algunos de los territorios que tenemos que ir abordando también.
Primeramente es importante tener en cuenta que cuando hablamos del alcance de los alimentos sin sellos de advertencia, no solamente nos referimos a la oferta de ese producto dentro de las cantinas o de los buffets, sino que también hacemos referencia, como decíamos, a que no puedan ser entregados, ¿sí?, ni regalados en ningún evento que sea organizado o patrocinado por la escuela, kermeses, olimpiadas, actos escolares, nada de eso, como así tampoco su incorporación dentro de las preparaciones que son ofrecidas en el entorno escolar. En función de eso, la primera herramienta práctica que tiene este documento es un listado de alimentos y recetas sugeridas. Es decir, si no puedo ofrecer un producto porque tiene un sello de advertencia, ¿qué es lo que puedo ofrecer? Ahí estamos. Entonces, vamos a ver que el documento tiene 4 listados de alimentos que se clasificaron de esta manera con el afán de que cada escuela pueda elegir, de acuerdo a su realidad, en términos de estructuras, de capacidades edilicias y de equipamiento, cuál es la lista que van a tener acceso, ¿no?, que más les sirva. Y vamos a tener alimentos listos para el consumo, ¿sí?, estos alimentos que pueden ser, como decíamos, ofertados dentro del kiosco o la cantina, como así también entregados dentro de algún evento, por ejemplo, que requieren y que no requieren refrigeración, ambos grupos están, y también proponemos un listado de alimentos para ser utilizados como ingredientes dentro de las preparaciones. Entonces, decíamos al principio, no pueden ser incorporados como ingredientes, entonces, a partir de estos alimentos, queremos dar una opción B, una mejor opción más saludable que se ajuste a lo que establece la ley para que puedan ser reformuladas y repensadas estas preparaciones. Es importante mencionar que nosotros acá proponemos los alimentos más saludables, opciones más saludables, como decíamos con esta premisa, no solamente que se elimine el sello de advertencia, pero que algunos de los que están planteados aquí tienen algún grado de procesamiento. Entonces, si en alguna instancia llegaran a estar alcanzados por algún sello de advertencia, claramente lo que prima es la restricción, ¿sí? Siempre tener en cuenta eso. Seguido a esto, con estos mismos ingredientes o alimentos listos para consumos que ofrecemos, están también una serie de preparaciones sugeridas que fueron clasificadas en preparaciones para desayunos y meriendas, colaciones y cantinas y otras para almuerzos. Es decir, damos un listado de alimentos que después sugerimos cómo los pueden utilizar. A continuación, el documento presenta una serie de recomendaciones y lineamientos generales. Y aquí nos vamos a detener un poquito para contarles que el espíritu de estas recomendaciones es generar, digamos, como decíamos, a todo esto lo que es la capacidad, la comunidad científica, la comunidad educativa, perdón, sean docentes, autoridades, personal de las cantinas, la posibilidad de que en el día a día, cuando ellos tengan que tomar decisiones, ¿sí?, como así también otras decisiones estratégicas que también tiene que construir la escuela para poder alcanzar un entorno saludable, puedan hacerlos basados en evidencia, ¿sí? Creemos que es momento de formar capacidades, ¿sí?, tanto dentro de las escuelas, a todo el personal en su conjunto, porque la escuela hoy, gracias a esta ley modelo que tenemos, se ha convertido en una ventana de oportunidad, ¿sí? La ley nos otorga esa posibilidad. Sabemos que hay muchas personas que habitan la escuela, no solamente nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también los adultos que circulan por allí, que a su vez son multiplicadores de información. Entonces, es importante tomar en cuenta que ellos mismos pueden llevar información de calidad hacia otros entornos que todavía no están regulados, pero también es importante que lo estén en algún punto y que esto genere una sinergia en todo el territorio que es necesario empezar a construir. También queremos afianzar mucho la idea de esto de empezar a generar alianzas y redes en el territorio. Ya Verónica algo mencionó de cuando hablábamos de las leyes complementarias, ¿sí? Es necesario la creación de vínculos en el territorio para que estos espacios puedan sostenerse. ¿Me quedo sin aire a veces? Entonces, ¿qué tenemos? 4 series de recomendaciones que van a variar de acuerdo a en qué momento se tienen que aplicar. La primera de ellas, menúes saludables, vamos a resaltar solamente algunas que nos interesan, que tienen que ver, por ejemplo, como decíamos, recomendamos y fomentamos el hecho de que se establezcan alianzas y redes en el territorio, así favorecer cadenas cortas de comercialización, favorecer a los productores y a los trabajadores de las economías sociales cuando diseñamos estos nuevos menúes que se van a adaptar a lo que dice la ley.
En cuanto a ofertas a kioscos y cantinas, recomendamos mucho el trabajo conjunto entre los que son las autoridades de las escuelas y los coordinadores o quienes estén a cargo de estos kioscos. Debe existir un consenso entre ellos sobre qué productos se pueden ofrecer, tanto que se adecúen a lo que ofrece la ley, ¿sí?, a lo que nos regula la ley, como así también a que no perjudique su actividad comercial, ¿sí? Entonces, ese consenso se puede traducir en una lista de productos que pueden ser ofrecidos dentro de cada una de las escuelas y que recomendamos a su vez que estos productos estén disponibles en esta lista para toda la comunidad, que sea de fácil acceso. En cuanto a los hábitos de comensalidad, que también hay una serie de recomendaciones sobre ellos, recomendamos y hacemos hincapié en que docentes, no docentes, las autoridades también sean coherentes con lo que rige para ellos dentro de un entorno escolar. Es decir, no queremos que los docentes estén consumiendo productos con sellos dentro de las escuelas. Son formadores de hábitos, los niños y adolescentes nos ven y debemos acompañar ese proceso, de existir una coherencia. Y por último, en cuanto a las guías para la elaboración de recetas, como decíamos, sabemos que vamos a tener que reformular y repensar las preparaciones que ofrecemos. Entonces, hemos incorporado cuáles son las tablas con los puntos de corte para los nutrientes críticos, de acuerdo a lo que establece claramente el perfil de nutrientes de la OPS y las etapas que se establecieron en nuestra ley. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando se repiensen estas recetas que son incorporadas, se haga el ejercicio conjuntamente con algún licenciado en nutrición de saber si la preparación final quedaría o no alcanzada por algún sello de advertencia. Esto es una forma de repensar si lo que vamos a estar ofreciendo pone en riesgo la capacidad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes de alcanzar una alimentación adecuada. Por último, comentarles que este documento va a estar disponible en la página de la coalición, que es www.prevenirobesidadinfantil.org. Alentarlos a todos a que lo utilicen. Es muy importante difundir los materiales que sean de calidad, que tengan evidencia científica. Hoy nos toca hacer puentes, nos toca ser multiplicadores y nos toca formar capacidades en las escuelas. Personalmente creo que dar herramientas a las escuelas es una forma de cuidar. Eso es muy importante porque necesitamos que las escuelas y los docentes se involucren en este proceso para que pueda ser sobre todo sostenido y militado. Así que, muchas gracias y a disposición. Bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas y ahora vamos a iniciar con el espacio de preguntas y respuestas, que va a ser breve porque ya estamos un poquito corridos con la agenda. ¿Quién quiere iniciar con las preguntas? Bueno, primero felicitaciones por el trabajo que realizan. Simplemente un comentario con respecto a la actividad física y alimentación. Que ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Está claro que la obesidad es multicausal y tenemos que apuntar a mejorar la situación en las dos cosas, actividad física y alimentación, pero la industria se ha apoderado del discurso de actividad física para evitar ser regulada en la alimentación. Ejemplo es Estados Unidos. Michelle Obama, cuando arrancó el mandato, empezó a ir contra la industria, pero la industria después le convirtió el discurso en hacer actividad física y no el tema de mejorar la alimentación en los entornos educativos. Por otro lado, también las estadísticas muestran que la tasa de obesidad ha aumentado en los países, pero también ha aumentado la tasa de actividad física, lo cual muestra, a su vez, de que esto no es solo cuestión de actividad física. Y por último, como ejemplo, que la verdad que es increíble, McDonald's en Asia lo que ha hecho es que la gente consuma hamburguesa arriba de una bicicleta estática. Eso es increíble, pero hay que tener un equilibrio entre el tema de actividad física y alimentación. Breve, sí, es verdad, la industria salió a decir como que muchas de las causas del sobrepeso, la obesidad, la malnutrición por exceso, tiene que ver con un enfoque solamente de actividad física, pero entendemos que es algo complementario también dentro de la intervención de un entorno escolar saludable. Gracias.
No, quería aportar también que cuando trabajamos en el proyecto de ley de entornos escolares, nos hemos planteado de que un entorno escolar saludable es mucho más amplio que pensar ejes de alimentación y actividad física únicamente. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, en Chubut, la decisión fue abordar esas dos líneas, que eran las que estaban en uno de nuestros estándares establecidos, que era la guía de entornos escolares saludables, pero bueno, claramente la obesidad es multifactorial y hay que tenerlo presente y bueno, el individuo es un ser integral que lo atraviesan un montón de cosas, pero a veces en una ley, una normativa, bueno, hay que ir más al hueso o a las cuestiones que podemos también después monitorear y fiscalizar. Hola. Sí, perdón. Y una cosa que también me parece importante agregar es que eso va a seguir sucediendo, digamos, como bien decían, la obesidad o el exceso de peso en general es tan multifactorial que una sola intervención no alcanza. Entonces, me parece que siempre debemos militar lo que sí tenemos para aportar, decir, bueno, esto no plantearlo como una resolución definitiva, porque no lo va a hacer. Cuando vamos a monitorear, elegir bien nuestros indicadores, porque seguramente sabemos que la ley es efectiva siempre y cuando se pueda implementar plenamente. Entonces también elegir muy bien cuáles van a ser nuestros indicadores para medir esos avances, porque ahí también hay un margen de un juego de qué es lo que voy a demostrar, porque si no claramente van a encontrar formas de ir en contra de eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, acá. Con respecto a la experiencia de Chubut, una pregunta a la licenciada Bender sobre las experiencias sobre la ley de línea de cajas. Si pudieras ampliar un poquito más sobre eso. No me veo quién me pregunta. Acá. Ya, bueno, quería verte. Sí, la experiencia es la siguiente. Nosotros cuando hicimos la primer ley, tomamos un modelo de algunas ordenanzas municipales que habían circulado en algunas ciudades, que establecía la restricción de los alimentos con elevado contenido de alta fructosa, si no me recuerdo, eran las leyes como que las que fuimos recopilando como antecedentes. Y nosotros planteamos una versión superadora que planteaba la restricción en líneas de caja de alimentos de alto contenido de azúcares y sodio, si sumamos el sodio también. Pero luego vimos que quienes debían fiscalizar, el organismo de aplicación era Defensa del Consumidor, y era bastante complejo poder establecer puntos de corte y cuestiones que los inspectores que vigilaban esa ley pudieran saber. Entonces había que trabajar en capacitaciones y demás, pero se nos ponía como una barrera muy grande, o sea, estaba muy linda la ley, pero difícil de poder implementar y mucho más difícil de poder, más que nada de fiscalizar, no de implementar. Y bueno, como conté, cuando tuvimos esta herramienta de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, dijimos, bueno, esto hay que ir para atrás y reformular porque tenemos una herramienta que es mucho más práctica, fácil, y reformulamos los artículos planteando que no deben estar en líneas de caja, más que nada para evitar compras compulsivas y bueno, y cuestiones de marketing que conocemos, que hacen que se compren más que nada para nuestras infancias alimentos que realmente no necesitan consumir y no lo favorecen en nada. Establecimos esto de que ningún alimento o bebida analcohólica, tal como establece la ley, que contenga al menos un sello, puede estar en líneas de caja. Entonces, hoy en Chubut no debería haber alimentos. La verdad que la implementación está floja, todavía está débil, porque justamente tenemos que ajustar un poco más la fiscalización y bueno, lo que sucede en general con las leyes, o sea, la parte más difícil es esa, la fiscalización y después aplicar las sanciones y demás. Y además sumamos un artículo que no me parece menor, que tiene que ver con promover mensajes saludables en estos espacios, supermercados, espacios comerciales. La ley plantea que aparte de restringir ciertos alimentos y bebidas, debe haber carteles promoviendo alimentación saludable y establecimos que sea también esos mensajes basados en las guías alimentarias para la población argentina y los lineamientos del Ministerio de Salud. Es una ley súper cortita, así que también si te interesa te la puedo facilitar. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más. Así que, acá perfecto. yo tengo el micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es cortita, por acá.
En cuanto a la recomendación que mencionaron sobre hacer listados de productos sin sellos, yo quería saber si conocen algún lado donde eso ya esté sucediendo. Me pareció interesante esto de que sea abierta, de que los mismos productores también puedan participar. Creo que para las escuelas me parece que, como plantean ustedes, esta herramienta práctica es algo necesario, me parece, o sea, sin distinción de marcas o favorecer ningún tipo de producto en particular. Me parece que a la hora, sobre todo de kioscos y demás, el saber qué es lo que pueden ofrecer y qué es lo que no, me parece que sería interesante. No sé si ya sucede o tienen conocimiento de que haya en algún lado. No, justamente esa es la necesidad que nosotras observamos, y a raíz de eso es que elaboramos este listado que está abierto. Es un modelo, obviamente se debe adecuar a también las producciones regionales de cada territorio. No conocemos experiencias en donde hayan desarrollado listados. Sí, están las guías alimentarias que están en proceso de actualización, que esa va a ser cuando se concluye ese proceso de actualización, va a ser una herramienta muy importante, pero en el mientras tanto veíamos necesario generar herramientas para acompañar a la comunidad, tanto para comedores, kioscos, cantinas, pero de experiencias concretas no hay. Es una sugerencia que en el marco de las leyes locales que vamos impulsando y en la incidencia que hacemos a nivel subnacional, recomendamos eso, de que se construyan, de que se brinden, que se faciliten para orientar también a esos otros actores que necesitamos que sean aliados de este proceso. Gente que está en los kioscos, en los comedores. Entonces, es una sugerencia, este es nuestro aporte, digamos, está disponible, pero de experiencias oficiales que se hayan redactado listas con participación de los organismos públicos, todavía no hay. Que nosotras, que en nuestras regiones estemos, si alguien conoce, que las acerque, porque es una necesidad muy concreta y bueno. Sí, un comentario. Perdón. Sí, breve. Explicar que es un documento que es dinámico, no es estático, no es que nosotros decimos esto y es que hay que hacerse. Salió de un intercambio de muchas organizaciones, que es lo que venimos a traer desde una coalición federal, que es una aproximación a algunas ideas a trabajar en las escuelas, ¿no? Hay dentro de nuestro entorno personas que acercaron este material como primer acercamiento a padres o decisores como directoras de escuelas para ver cómo pueden avanzar con algunas ideas concretas, prácticas, en esto que regula la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Una cosita a agregar que, bueno, no lo llegamos a decir, pero la idea de ese listado, digamos, que sea, como decimos, que sea un consenso entre los kioscos, digamos, y las autoridades, también es anexarle a los productores locales o regionales que pueden aportar ese listado como una idea también de esto, de favorecer las cadenas cortas de comercialización, de establecer estas alianzas con el territorio, de que los productores sean una opción y que sea una oportunidad para ellos. Entonces, ambas cosas tienen que ser conjuntas, y la idea es esto, de que entendemos que lo que produce un productor sirve a una escuela y sirve a otras también, entonces que la información esté disponible para que esa información se multiplique y se difunda. Sí, perdón, sí, justamente con respecto a los productores locales, como decían ustedes, está bien, o sea, es bárbaro que puedan participar también, pero sería importante también que tengan RNE, RNPA, o sea, que alguien los controle, porque si no pasaremos de tener un alimento saludable, pero no seguro. Entonces, sería muy importante también que eso sea válido, ¿no? Y que se tenga en cuenta, nada más. Bueno, vamos a dar por concluida esta segunda etapa de la mesa de entornos escolares saludables. Aplaudimos a nuestras panelistas. Ahora vamos a invitar al último panel de esta mesa. Que nos estará presentando el kit de materiales Construyamos Escuelas Más Saludables.
y el que se encuentra integrado por Laura Barbieri, licenciada en nutrición, egresada de la UBA, especialización en docencia universitaria, maestranda en docencia universitaria, expresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, docente adjunta en la Universidad Nacional de José C. Paz, nutricionista en OSECAC y coordinadora de proyectos de FAGRAN. Ignacio Porras, licenciado en nutrición, chef internacional, cofundador y director ejecutivo de la Fundación Sanar, consultor externo de Fundeps, parte del cuerpo docente de la Diplomatura en Nutrición y Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario, y a María Rosner, quien fue la anfitriona de la primera mesa de este congreso. Bueno, muchas gracias a todos, a la gente de Fundeps, de Sanar, que nos invitaron a formar parte del espacio. Antes de mostrarles qué es lo que se construyó acá para las escuelas en función de lo que se venía discutiendo previo incluso a la aprobación de la ley, era que desde las distintas organizaciones y acorde a los resultados epidemiológicos que veníamos viendo en relación al estado nutricional de la población, de los niños, incluso al cambio de patrón de consumo, de aumento de los alimentos ultraprocesados, viene a darse una ley que afecta a una población, en lo que es este capítulo especialmente de las escuelas, de los entornos escolares, a una población en principio cautiva, que son niñas, niños y adolescentes, que no estuvieron y no están en la discusión más dura de esta ley, de esto que está sucediendo, y a los actores que acompañan a esos niños, actores adultos, que son los decisores políticos, madres, padres, y que también están afectados a los cambios que traiga la ley y también van a tener que tomar decisiones y van a tener que soportar, entre comillas, soportar cambios muy profundos, arraigados incluso por los años de marketing y penetración cultural que hicieron las empresas, donde se naturalizó que una galletita dulce es un desayuno, es una merienda, que un juguito o una leche chocolatada es un desayuno o una merienda. Entonces, preocupados también por lo que podía suceder con esa población, dijimos, tenemos que acercar también la información a los niños, a las niñas y adolescentes, hay que acercar a esa población a madres, padres, hay que acercar a los decisores políticos, a los que firman las compras, a los que aceptan los menús más allá de la información técnica. Entonces pensamos, junto con Sanar y Fundeps, desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, qué podíamos aportar para que cuando la bajada de la ley y de todo esto que venimos discutiendo desde temprano, pueda ser un cambio, que todo cambio ofrece resistencia, un cambio mucho más amigable y aceptado y esperado. Entonces, uno de los problemas que identificábamos es que la población de los entornos escolares es una población cautiva, ¿no? que están los niños muchas horas, entre 4 y 8 horas diarias en un espacio donde no pueden salir a buscar otros alimentos saludables si los que están allí no son provistos o comercializados. Y en el caso de la ley, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Y es lo que planteaban recién en la mesa anterior. Estamos a casi 2 años de la ley y este espacio, el escolar, yo creo que es uno de los más complejos, que nos va a costar mucho más. De hecho, todavía circulan alimentos ultraprocesados en los menúes provistos por los comedores escolares, por los gobiernos provinciales, nacionales y en los kioscos. Bien, pasemos a lo siguiente. Entonces, tenemos un primer gran desafío, que es el establecimiento escolar, y yo me voy un poquito más atrás, un gran desafío que es
el sistema de salud implementando como organismo que implementa la ley y el sistema de educación con toda su verticalicidad, un sistema muy verticalista, ¿no? Que responde a órdenes de su propio organismo permanentemente, lo cual en cierto modo está bien y hoy planteaban no se puede entrar a las escuelas a hacer estudios. Está bien que esté restringido y preservado el espacio donde estamos niños y manejamos una población infantil, pero tenemos que tener un contacto. Si todos los estudios epidemiológicos, el avance de la ciencia, todo nos está demostrando que nuestros niños, niñas, adolescentes están consumiendo el triple de azúcar que los adultos, hay que lograr poder llegar a ese espacio. Bien, bueno, y esa complejidad del sistema educativo, el sistema de salud y sus relaciones, la complejidad también de los comedores, que por ahí no tienen cocina, no tienen agua, no tienen recurso humano. También esto hay que estar atentos porque no puede ser la excusa para que sigamos consumiendo ultraprocesados. Porque digo, en algún momento en muchas escuelas en nuestro país había grandes cocinas que terminaron siendo gabinete de no sé qué. Está bien, pero eso se fue adaptando a que justamente teníamos alimentos ultraprocesados. Por ahí hay que ir haciendo otro camino, pero esto no invalida la norma. Esto no quiere decir que no se pueda cumplir, entonces vamos a seguir dándole alfajor, ¿no? Bien. Por supuesto, todos estos desafíos que tenemos en cuanto a la localización geográfica, integración, trabajo colaborativo, etcétera. Pero, bueno, tenemos oportunidades y tenemos una comunidad educativa que está bastante sensibilizada, de acuerdo a lo que contaba hoy Malena en los cursos que se están dando de Infod. Los cupos se ocupan muy rápidamente, pero muy rápidamente, porque son 24 horas, se acababan, ¿no? Y se tuvieron que seguir reponiendo los cursos cuando otros temas de salud había que hacer una convocatoria y hacer más promoción. Bien, y bueno, que tenemos una ley. Esto es una gran oportunidad. Así que, bueno, en este contexto pensamos en herramientas donde acercarnos a niñas, niños y adolescentes, a decisores políticos, a la comunidad educativa, para presentarles la ley, para que sepan por qué tenemos una ley. Y presentamos este trabajo, y le voy a dar la palabra a Ignacio. Bueno, un poco la idea fue dar herramientas para que no sea una situación de guerra el entorno escolar ante la exigencia de la implementación de una ley. A nosotros nos pasa que por redes sociales también nos llegan muchos reclamos de madres y de padres por lo que se ofrece en las escuelas y la verdad es que no queremos que se convierta en un campo de guerra la escuela, sino pensamos en un kit de materiales que pueda, en todo caso, fortalecer a toda la comunidad educativa, entendiendo que padres y madres son parte de esa comunidad educativa, que el personal no docente hasta ahora no ha sido incluido en la formación oficial que sale del ministerio. Entonces, es importante incluirlos dentro del proceso de implementación. Para eso desarrollamos un documento técnico que de una forma muy amable, muy masticada, explica la ley, explica el alcance de la ley, la importancia de la ley, acerca números concretos que respaldan la existencia de esa ley. Y de esta forma lo que se busca es justamente un trabajo colaborativo por parte de la comunidad educativa. Es importante que se trabaje desde cada rol. Hay personal docente, personal no docente, personal directivo, madres, padres e incluso niños que son parte de esa comunidad y que tienen que tirar todos para el mismo lado para que esta ley sea posible en el entorno escolar. Entonces, con ese criterio se generó este documento del cual les menciono y 3 videos que uno es destinado a decisores, que ahí entran
digamos, personal directivo, decisores de compra o también decisores del ente gubernamental. Un video exclusivo para padres y madres, porque tienen que estar sensibilizados y entendiendo, y que no sea un hoy mi nene no comió porque le sirvieron tal cosa. Entonces, para poder salvar y achicar esas distancias, evitar esas colisiones dentro del entorno educativo. Y por otro lado, un tercer video exclusivamente para que maestras y maestros puedan utilizar dentro del entorno escolar, dentro del aula, como disparador para hablar del tema. Les quemé un poco lo que sigue, pero bueno, justamente el documento explica absolutamente todo la ley, con cada uno de sus ejes. Obviamente está especificado más sobre el entorno escolar. Cuando se habla de compras públicas, se habla de compras públicas en el entorno escolar, cómo afecta el entorno escolar y cómo debe mejorarse para mejorar la oferta alimentaria dentro de las escuelas. Esto lo pueden acceder en la página de Sanar, ponen la página de Sanar /escuelas más saludables y ahí tienen acceso para la descarga del documento. También está en su versión viable para imprimir. O sea, es algo que entendemos que es necesario que se multiplique y que llegue a la escuela. Y en este proceso donde somos un montón de personas interesadas porque esto funcione, porque esto se implemente y poder colaborar, nos parecía muy importante acercar herramientas para, aunque sea, tener una guía de cómo. Esto perfectamente puede complementar lo presentado previamente por la coalición. Esto sumado a una lista positiva de alimentos u oferta alimentaria en los entornos, creo que hace, da 2 herramientas muy concretas para saber cómo empezar. Bueno, si quieren darle play al videito, vamos a mostrar el video que fue pensado para decisores. Es algo muy cortito. El preocupante. Sonido faltaría. Por ejemplo, un 40% más de bebidas azucaradas y el triple de golosinas que las personas adultas. ¿Cuál es la consecuencia? Hoy encontramos en las niñeces y juventudes una serie de enfermedades crónicas que antes eran típicas de la vida adulta, pero tenemos una oportunidad para cambiar eso. La Ley 27.642 de promoción de la alimentación saludable, una política pública integral que se creó como una estrategia para mejorar la alimentación de la población, incluyendo la de niños, niñas y adolescentes dentro de las escuelas. ¿Cómo? Esta ley, entre otras cosas, regula la oferta de alimentos dentro de los entornos escolares. Establece que los productos que llevan etiquetado frontal no se pueden vender u ofrecer en las instituciones educativas. ¿Por qué es tan importante esta medida? La escuela es un lugar donde niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo y, por lo tanto, es un espacio propicio para promover hábitos saludables, como también para intentar deconstruir aquellos que no lo son tanto. Por eso, si formás parte del área de alimentación de los entornos escolares o sos responsable de las compras o armado de menús que se ofrecen en las escuelas, sos un actor clave. Tenés la posibilidad de contribuir al cumplimiento de esta ley y asegurar que se implemente correctamente. Esto significa elegir y ofrecer alimentos saludables en las escuelas de Argentina. Bueno, este es el video para decisores políticos y ya estamos todos cansados. Queremos ir a comer, no a almorzar, así que las palabras finales es: la intención fue ver qué podemos aportar desde la sociedad civil cuando ya desde FAGRAN y el Ministerio de Salud y Educación estaban trabajando en los cursos de Infot que estaban más que nada destinados a docentes. Entonces dijimos, bueno, desde la sociedad civil nosotros podemos intentar hacer un material que esté dirigido a personal no docente y nuestro objetivo fue ese, que sea bien sencillo. Intentamos seguir la lógica de unas preguntas que se vieron acá en el video, que es, bueno, ¿cuál es el problema? Si uno tiene que explicarle a alguien que no se cuestiona que tomar un alfajor, comer un turrón, ¿cómo le explicás que hay un problema, que la industria tiene algo que ver, que el colegio, en la escuela, algo tiene que cambiar? Entonces intentamos plantear cuál es el problema hallado, qué es lo que viene a decir la ley y cuál sería el contexto deseable.
Y así que bueno, los documentos, el kit, que es el documento que es más amplio, tiene una descripción un poco más larga, lo que intentamos hacer es contar esa historia para cada uno de los componentes de la ley, porque además se conoce como la ley de etiquetado y es mucho más que etiquetado. Así que bueno, esa fue la ambición que tuvimos con esta herramienta, que esperamos que la puedan usar. Una cosita más, contarles que nosotros desde FAGRAN tenemos armado un grupo de referentes. FAGRAN es la Federación Argentina de Graduados en Nutrición que tiene, nuclea colegios y asociaciones de nutricionistas de todo el país. Y tenemos armado un grupo de referentes de todas las provincias con el tema justamente de la implementación de esta ley. Y tenemos muchas discusiones técnicas entre nutricionistas, ¿no?, de la complejidad, pero en un momento decidimos hacer un conversatorio abierto a la comunidad escolar, donde cada una de las entidades invitaba a algún decisor político o alguien de la comunidad educativa, madre, padre comprometido con el tema, que le interesara. Y la verdad es que fue muy interesante y presentamos estos documentos y nos lo agradecen al día de hoy porque es de gran aporte para poder seguir replicando esta información. Último, y los libero. Hay algo muy piola del documento, que es una actividad que ofrece para saber cómo acercarnos y para poder involucrar a todos los actores y actoras de la comunidad educativa. Es una actividad más que nada reflexiva que les permite pensarse desde su rol cuáles son los desafíos que ellos observan desde su rol para el cumplimiento de la ley, cuáles son las estrategias que se les ocurren y también plantear aliados y aliadas dentro de la comunidad educativa para que puedan sortearse esos desafíos. Entonces, de esa manera lo que busca es dar a través de una actividad el entrecruzamiento de los distintos actores de la comunidad educativa y que puedan ver los problemas, pero también las posibles soluciones. Bueno, un aplauso para nuestros panelistas.